Buenas noches nuevamente a los que se conectaron recién. El día de hoy damos inicio al curso de reclutamiento y selección de personal, que tiene como contenido 8 módulos, que estaremos desarrollando en el transcurso de las 4 semanas, los días sábados y domingos en este horario de 7 a 9 de la noche, hora peruana, de forma sincrónica. Hoy trataremos el primer módulo, cuyo título es Módulo 1, Introducción al proceso de reclutamiento y selección de personal, el cual estará a cargo del ponente Samuel Fernández Saldaña, psicólogo de formación, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se desempeña en el campo organizacional, con experiencia en consultoría empresarial, logística y de recursos humanos, y experiencia en gerencia y manejo de grupos. Las preguntas o intervenciones por parte del auditorio se realizarán por medio de mensajes de la sala, así que si usted desea o tiene alguna duda, en cualquier momento de la ponencia puede dejar su mensaje con la pregunta, ya que el ponente estará al tanto para poder aclarar sus dudas. Demos la bienvenida al psicólogo Samuel Fernández Saldaña para que pueda iniciar con la ponencia. Muchísimas gracias, Milagros. Muchísimas gracias a la organización y a todos los presentes por hacernos un espacio en el tiempo de nuestras apretadas agendas y darnos un tiempo para capacitarnos, ¿no? Me alegra el poder impartir este curso una vez más. Es un curso que a mí me agrada mucho por la mecánica de su trabajo y que espero a lo largo de estas semanas podemos llevarlo de la mejor manera. Eh, yo quisiera, sin embargo, antes aportar un poquito más al tema de la metodología en cuanto al curso, dado que lo vamos a hacer a lo largo de varios módulos, para que nos ayude a extraer un poco más y de manera más eficiente todo lo que podamos recibir. Entonces, primero que nada, recalcar una vez más que efectivamente el curso tiene una duración de 4 semanas, ¿no? Sabemos que vamos a estar llevándolo los días sábados y los días domingos. Cada día va a ser un tema diferente. Es por eso que yo hago una serie de recomendaciones. La primera es que probablemente el día de hoy hayan algunas preguntas que se tengan que responder, pero por A o B, el día de hoy no surjan algunas dudas que quizás sí surjan en medio de la semana. Entonces vamos a tratar de responderlas la siguiente sesión, el siguiente módulo. Entonces, si a ustedes se les ocurre algo que es de un tema anterior, no hay ningún problema en que lo puedan consultar en la etapa en la que estemos. Porque lo interesante del proceso es justamente eso, que es un proceso. Entonces, para entender la siguiente etapa necesitamos dejar muy en claro la anterior, ¿de acuerdo? Agregado a ello, me gustaría también mencionar que si bien la mayoría de lo que vamos a tratar va a ir incrementando su dificultad como vaya avanzando, sí es necesario, por obvias razones, hacer ciertas evaluaciones para ver el tema de cómo va su avance en cuanto al conocimiento que se está adquiriendo. Entonces, son evaluaciones muy sencillas, por supuesto, que van a estar dentro del tiempo de la ponencia. Por lo tanto, antes de que esta finalice, vamos a estar dando un espacio de tiempo para que ustedes puedan acceder a un documento y responder algunas preguntas. Bastante corto, la verdad, pero que les ayuda a ustedes para ver si es que hay algún inconveniente que se tenga que responder en la siguiente sesión a través de algunas preguntas porque no ha quedado del todo claro. Eh, Aparte de ello, mencionar la metodología propiamente de las sesiones, ¿no? Lo que se espera es una participación constante para todos. Yo sé que hay algunos de ustedes, según lo que me han hecho llegar a través de las inscripciones, algunas personas que nos están viendo fuera del territorio nacional. Por lo tanto, dependiendo de la localidad de donde uno es, hay algunas cosas que son diferentes. Es por eso necesario que participemos para saber que hay ciertas características que necesitamos coincidir o entender perfectamente, si no caemos en sesgos. Por lo tanto, participen tan abiertamente como se pueda. La mecánica de la participación es a través de los mensajes, por supuesto. Sin embargo, si vemos que por algún motivo no se termina de entender alguna pregunta,
será mi persona la que les dé pase para que puedan activar los micros y hacer uso de la palabra, para que sea un poco más ordenado, ¿de acuerdo? Pero en cualquier momento ustedes pueden poner cualquier pregunta, a lo mejor me demoro un momento en revisarlo, pero voy a estar al tanto de la caja de comentarios para poder absolver cualquier duda, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, antes de arrancar, también mencionar el último detalle, que es que se sabe que estas sesiones, como lo están pudiendo ver, son grabadas. Entonces, al término, las grabaciones se les van a estar entregando. Ello implica, como también se me ha mencionado, hay algunas personas que por algunos aspectos personales no van a poder asistir a algún módulo suelto por A o por B, y aparte por el tema de señal, entre otras cosas. Es por ello que, si bien nuestras sesiones en vivo son totalmente sincrónicas, obviamente, se espera que haya alguna persona que vea las grabaciones. Si ese fuera el caso de alguno de ustedes, tanto los que me van a escuchar para el futuro o de los presentes, entonces recordar que no hay ningún problema. Sin embargo, lo que sí solicitaría sería exactamente lo mismo: reflexionar en base a lo que estamos viendo y tratar de elaborar nuestras preguntas para la siguiente sesión, porque la gran desventaja de no hacerlo en vivo es que las preguntas no las voy a poder hacer en su momento y no se me van a poder aclarar tanto como quisiera uno, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, dicho ello, quisiera iniciar yo con ustedes para probar el tema de los comentarios, saber un poquito si es que alguno de los presentes ya ha tenido experiencia dentro del sector, dentro de reclutamiento y selección. Si es que ustedes lo han tenido, no importa la cantidad, sea poco, sea una vez, dos veces, a través de prácticas, a través de trabajo o de otras formas, me gustaría que lo pongan en los comentarios solo como sí. Entonces me ayudaría un poco para más o menos tener noción dentro de los presentes, saber si es que hemos tocado el tema previamente. Sabemos también, lo pueden ir poniendo desde ahora por si acaso. Sabemos que hay algunos que van a tener mayor experiencia y otros menos. Lo bueno del curso es que a través de su participación vamos a poder profundizar, para los que quieran profundizar, y también establecer lo básico para aquellos que recién se están empapando del tema. Entonces, me gustaría saber si es que alguno de los presentes ya ha tenido experiencia dentro del reclutamiento y selección de personal. Entonces, no sé si es que tenemos una persona, dos, la mayoría, ok. Entonces, algunas personas sí han tenido experiencia, perfecto. Esto nos viene bien, esto nos va a hacer reforzar un poco la idea, de acuerdo. Muy bien, entonces, como ya lo he mencionado en la moderación, efectivamente el curso es reclutamiento y selección de personal. El día de hoy solo vamos a tocar el módulo 1, que es la introducción. Es la parte más teórica hasta cierto punto, pero es la introducción al proceso de reclutamiento y selección. Mi nombre, una vez más, Samuel Fernández Saldaña, y vamos a llevar a cabo el módulo 1. Los contenidos que vamos a abordar el día de hoy: primero, como cuestión general, los conceptos. Vamos a ver todos los conceptos base que necesitamos para entender un poco más la dinámica de lo que va a ser el proceso. Vamos a ver el objetivo principal y la importancia que tiene este proceso de reclutamiento y selección, que tiene una importancia, algunos la conocen obviamente, pero tenemos que ver qué alcance tiene la misma. Y por supuesto, en la segunda parte, los modelos estructurales, cómo es que se estructura desde la teoría o desde la práctica un modelo y las diferencias entre los modelos que pudiesen haber. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy, y vamos a comenzar, por supuesto, con lo que viene a ser los conceptos básicos. Primero, lo que viene a ser puesto por definición de Chavenato: una unidad de la organización cuyo conjunto de deberes y responsabilidades lo distinguen de los demás cargos. Acá yo quisiera mencionar una cosa. Hay una diferencia, una brecha enorme entre lo que es un puesto y lo que es un perfil. La mayoría de veces suelen confundirse, o a veces es lo mismo dependiendo de las palabras que se usen. Si yo digo el perfil del puesto, bueno, me estoy refiriendo al puesto, pero la mayoría de veces cuando decimos puesto
nos estamos refiriendo exactamente a un puesto de trabajo. Es por eso que la definición lo menciona como una unidad de la organización, cuyo conjunto de deberes y responsabilidades es una unidad de una organización en la cual se describe el puesto de trabajo. La diferencia más grande para tener a consideración es que acá no se habla de la persona, importantísimo. Cuando yo quiero hablar de la persona, hablo del perfil del profesional que va a integrar ese puesto de trabajo. Es una cuestión diferente. Por ejemplo, cuando yo digo cómo es un puesto, una característica que va a salir ahí probablemente va a ser las condiciones ergonómicas del puesto. La persona, cuando veamos el perfil de la persona, va a salir sus competencias, sus habilidades, lo que va a requerir la persona, su formación, entre otras cosas. Pero el puesto, si bien integra algunas de esas características, va estrictamente referido a la posición de trabajo, a esa unidad en la organización. Derivado del mismo está el análisis de puesto, que es el documento y es el procedimiento a través de que se ve el puesto. La definición también de Chavenato nos dice, es el procedimiento por el cual se determinan los deberes y requisitos de aptitudes de un puesto, y esta parte que no ayuda tanto, que es los tipos de personas en términos de capacidad y experiencia. Es decir, yo voy a ver a la persona y voy a decir, esta persona se necesita que tenga tal perfil para integrar tal puesto. Y por lo tanto, eso también lo voy a meter en ese análisis. Pero recordemos, es un documento. Pero todo este documento lo que requiere es que tengamos muy claro la noción del puesto. Entonces, para poner una noción un poco más clara, si una empresa tiene 20 personas trabajando en esa empresa, esta empresa podría tener 20 puestos, probablemente, a lo mejor. Quizás no tan probable. A lo mejor tenga 10 puestos. Probablemente tenga un gerente, tenga una persona en secretaría, tenga 2 o 3 personas en ventas. Estas 2 o 3 personas están en el mismo puesto. No es la misma posición porque son personas diferentes, pero es el mismo puesto. Podría ser analista de ventas. El otro también es analista de ventas y el otro también es analista de ventas. Es el mismo puesto. Es esto importantísimo de diferenciarlo, porque cuando hagamos el reclutamiento y la selección, es probablemente el punto en el que los profesionales suelen confundirlo, y más que el profesional que hace el proceso, si es que se tratara de una service, una consultora, un servicio de outsourcing, lo que ocurriría sería que es el cliente el que los confunde, y mucho. Y a veces pidiéndole cierta información de uno o del otro, te entregan el contrario. Y eso hace que el proceso termine enredándose y confundiéndose. Y si se confunde desde el cimiento, probablemente va a terminar resultando en algún equívoco más adelante. Para tener esto de los puestos claro, hacemos el análisis de puesto, que es el documento de los procedimientos que los incluye. Aparte de ello, vamos a ver un par de documentos también conocidos por algunos. El MOF, que es el manual, por sus siglas, el Manual de Organización y Funciones, es un documento técnico, como lo menciona ahí la definición, que norma la gestión institucional. Entonces, acá se establece todo lo que el nombre menciona, toda la organización y todas las funciones que se van a llevar a cabo. Entonces, acá se habla de las funciones básicas, de las específicas, de lo general, todo lo necesario para que se entienda bien las funciones. Es un manual, es un documento. Ahora, este manual marca todas las relaciones de dependencia, si es que ese puesto, esa persona, ese perfil, tiene relación con un superior, tiene subordinados, se comunica con otras áreas, se comunica con clientes, con proveedores, qué competencias tiene que estar allí, qué funciones va a cumplir exactamente y demás. Pero tiene ciertas limitaciones y esas limitaciones las constituye el MAPRO, que es el Manual de Procedimientos. Este es mucho más específico. Como lo menciona, es un documento de gestión que describe de forma pormenorizada, pero
los procedimientos. Ejemplo, digamos que esta persona tiene dentro de sus funciones la tarea de realizar justamente lo que estamos haciendo nosotros, reclutamiento y selección. Entonces, en sus funciones dirá reclutamiento y selección de personal para el personal interno de la empresa. Pero será en el MAPRO en donde diga el procedimiento que tiene que hacer, cada una de las etapas que tiene que abordar, exactamente cómo, en qué tiempos, de qué forma, a través de qué documentos y demás, de manera tal que una persona que incluso fuese nueva en la empresa, leyendo el MAPRO, pudiera ubicarse completamente. ¿De acuerdo? Un par de observaciones extra quizás sería que, a ver, estos son documentos, hay muchos más, pero yo me quedo con estos porque van a ser necesarios para más adelante. En el caso del MOF, hay otros documentos, como les digo, por ejemplo, el ROF, pero no lo voy a profundizar tanto ahora porque el MOF es más que todo para la empresa privada, es el manual que se tiene que usar, mientras que el ROF es el reglamento. Entonces, el reglamento se usa para el sector público. El sector público tiene un ROF y tiene un MOF. Entonces, dado que el reglamento no me sirve en sustancia para el proceso de reclutamiento y selección, entonces de momento no lo voy a tocar, así como hay otros documentos que también existen. A ver, también dentro de lo que vendrían a ser definiciones, sustancial, sí o sí, el tema de las competencias. Entonces, aquí, según Martales, las competencias son características individuales, personales, de cada persona, porque es de personalidad. Y que estas devienen en un comportamiento que resulta en un desempeño exitoso, en un buen desempeño. Entonces, si es que yo tengo estas características y al mismo tiempo que las tengo, resulta que a través de ellas se evidencia que la persona trabaja efectivamente, eficazmente, podré decir que esa persona tiene tal competencia. Pero si uno dice, yo he medido a través de una evaluación que la persona tiene altos niveles de tales características, pero observablemente en su comportamiento yo no noto para nada que la persona pueda evidenciar que cumple el trabajo en equipo, es una persona que ejerce liderazgo o demás, si yo no veo esos comportamientos, no puedo decir que la persona tiene la competencia. Para que se diga que la persona tenga la competencia, se tiene que evidenciar a través de comportamientos. Entonces, fundamental, también un problema a la hora del evaluar, porque cuando se usan pruebas, que veremos módulos más adelante, nos da un resultado, pero ahí entra el gran detalle. Ahora, ¿qué hago con este resultado? ¿Cómo sé que lo que me ha salido en esta prueba, efectivamente la persona lo vaya a hacer? ¿Cómo lo constato? Entonces yo debo saber las características que las competencias tienen y cómo constatar lo que en mis evaluaciones está saliendo o cómo corroborar a través de otros medios. El talento humano. Esta es una definición un poquito más ambigua, incluso en nuestros tiempos, puesto muchos autores la han usado para varias cosas y no termina de cuajar bien la idea. Sin embargo, en el estándar es lo que les he colocado ahí. Se puede definir el talento humano como aquella fuerza humana o aquellos colaboradores que influyen positivamente en el rendimiento empresarial, en la productividad de cualquier organización. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, qué es lo que nosotros vendemos a la empresa, nosotros estamos vendiendo nuestro trabajo, nuestra fuerza o nuestro talento. Porque nuestra forma de actuar, nuestras competencias que hemos desarrollado, es nuestro talento. Más, menos, pero esa es nuestro valor. Y por lo tanto, es ese talento el que estamos ofreciendo. Ahora, es cierto que talento humano es un término poco más reciente, antes de se seguía usando el tema de recursos humanos, ¿no? Entonces, cuando decíamos el departamento de recursos humanos, bueno, al pasar un poco el tiempo a la gente no le gustó tanto porque se seguía manteniendo como que una expectativa más de Taylor, de aquellos tiempos en los que se consideraba que las personas eran más una fuente de trabajo y mucho más mecanizada y que eran un recurso más de la empresa.
No era un recurso material, era un recurso humano, pero un recurso. Contemporáneamente eso va cambiando y dejamos de considerar a la persona como un recurso y empezamos a verla como talento a desarrollarse dentro de la empresa. Entonces, ese es el pequeño cambio que el concepto lleva. Hay muchos cambios que hay algunos otros conceptos que también se han desarrollado. Por ejemplo, no sé si ustedes hayan tenido el debate de mencionar el tema de colaboradores y trabajadores, que suele ser un debate reciente en algunos contextos, cuando se decía en el pasado, hace 10 años, se decía, ok, la persona es un trabajador porque hace, bajo la definición, es un trabajo. Entonces la persona está trabajando, es un trabajador. Pero llegado el momento dijeron no. ¿Por qué? Porque no solo la persona va a la empresa a trabajar y ahí deja su esfuerzo y se retira, sino que la persona también pone en esa empresa parte de la cultura, de la misión, de la visión, absorbe ello y se hace uno con esa empresa. Por lo tanto, la persona colabora y contribuye. Y en esa colaboración la persona se convierte en un colaborador. Hasta hace que 2 años, por un par de injusticias en el tema de beneficios y demás en nuestro sector y en nuestro campo, se empezó incluso a volver a lo anterior y decir, no, el empresario explota al colaborador porque el colaborador se entiende como una persona que no está ahí por sus beneficios, está, como coloquialmente lo podemos decir, para ponerse la camiseta y ser explotado y, bueno, no sé, trabajar a deshoras y demás cosas. Entonces queremos que se deje de mencionar como una persona que colabora, porque entendemos que colaborar es como ayudar, apoyar, pero no, queremos que se les reconozca como un trabajador. Entonces nos damos cuenta que estos términos van a ir cambiando, se van a ir modificando, dependiendo de la cultura, el contexto social del momento. No significa que la definición y la esencia del término vaya a modificarse mucho, pero implica que la percepción social sí podría ser un desencadenante para ello. Factor que va a desencadenar a futuro cuando hablemos ya del reclutamiento para la capacidad de adquirir gente y las palabras adecuadas que debemos usar dependiendo del perfil. Entonces, el tema de colaboradores versus trabajadores o de talento humano versus recursos humanos todavía es un tema que entra por una cuestión de tradicionalidad o una expectativa de innovación. Entonces es modificable, pero lo importante es saber que eso cambia, se modifica y tenemos que usarlo a nuestro favor. Muy bien. Aparte de estos, entonces lo que nos estaría faltando ver sería lo que ya vamos a abordar, que es el reclutamiento y la selección. Entonces, en reclutamiento y selección, primero mencionar, el reclutamiento es un conjunto de acciones que tienen por objetivo atraer a la gente que yo voy a buscar, candidatos potencialmente calificados, si se pudiera, más, mejor. Va a haber algunos que no lo estén, pero atraerlos con el fin de que se incorporen a la organización. Ese es el reclutamiento. Y la selección es el proceso para escoger a las personas que cubran con el perfil más adecuado para ese puesto. ¿Por qué menciono y hago hincapié en esto? Hay muchas ocasiones en las que se confunde qué es reclutamiento y qué es selección. No por definición, porque por definición entenderán que es muy fácil, sino por establecer los pasos. Cuando yo hago todo, y eso lo vamos a ver en la segunda parte, yo hago todo mi esquema, y yo digo, voy a hacer primero esta etapa, luego esta etapa, esta, y me planteo un plan, y me planteo un orden, yo no me percato que estoy haciendo cosas del reclutamiento en la parte de selección, o cosas de selección en la parte de reclutamiento, y he desordenado mi proceso por no saber hasta dónde llega cada uno. A uno podrá decir, es algo absurdo que suceda, puesto sin uno no se puede hacer el otro. Sí, si es que solo fuera una etapa en cada uno. Se hace uno y luego se procede con el otro. Pero cada uno de estos tiene varias etapas diferenciadas dentro y a veces se tiende a mezclar y de mala manera. Eso también lo vamos a revisar.
Entonces, lo importante acá es entender la gran diferencia de hasta dónde llega el reclutamiento y luego la selección. Hay algunos que me dicen, cuando yo pregunto sobre alguna parte del reclutamiento, me empiezan a nombrar cosas de la selección, o viceversa. O cuando hablo de reclutamiento y selección, me hablan mucho sobre selección, que es lo que conocen, pero no mencionan nada de reclutamiento. Y yo estoy englobando ambos. Entonces, es necesario saber de qué trata cada uno. Solo para dejarlo claro una vez más, el reclutamiento, como dice, un conjunto de acciones que me van a ayudar a que yo convoque, traiga, adquiera, tenga acceso a una cantidad suficiente para que yo pueda llevar a cabo mi proceso de selección. Si yo tuviera una cantidad menor o nula, no voy a poder hacer selección porque no tengo sobre quién seleccionar. La finalidad del reclutamiento es conseguirme la cantidad de gente que yo necesito para mi proceso de selección. Si consigo uno, no voy a seleccionar mucho, salvo que le diga sí o no a la persona. Y no va a haber puntos de comparación. Si necesitaba 10 personas, es mejor tener las 10 personas. Si necesitaba 5 solo, pues necesitaré las 5. Ese será el trabajo del reclutamiento. Mientras que la selección va a ser de la gente que ha adquirido, seleccionar dentro de esas personas a la ideal, a través de una serie de acciones también, de un proceso organizado, que esté pensado para el proceso que esté haciendo, porque no todos los procesos son iguales. También lo vamos a desarrollar en la segunda parte. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? El objetivo principal de hacer este proceso es sencillo a ojos de la empresa. Lo que la empresa necesita es que se contrate una persona. Entonces, lo que se pide a recursos humanos o talento humano, a gestión del talento humano, es que el área consiga una persona idónea para ser contratada. Entonces, esa es la necesidad que la empresa tiene y eso es lo que se solicita. Sin embargo, nuestro proceso también está para que esa contratación y ese proceso que estamos haciendo sea ordenada, sea transparente, que en muchas ocasiones no suele serlo. Ese aspecto de la transparencia en el proceso en muchas ocasiones se deja de lado, pero repercute de formas negativas en algunos aspectos y en algunos casos incluso ni siquiera se puede dejar de lado porque no es posible hacerlo sin esa transparencia. Y la idea es para que las personas idóneas terminen siendo contratadas. Ese es el objetivo primordial del reclutamiento y selección, del proceso de reclutamiento y selección. Algunos me podrán decir, pero en algunos casos no termina la persona ideal en el puesto porque termina llegando el referido de alguien, el amigo del jefe. Entonces, bueno, si esa persona ingresó a la empresa, entonces, ¿para qué se me solicita a mí como personal de recursos humanos hacer un proceso esquematizado, ordenado y pensado? No tiene objetivo, no tiene una finalidad. He gastado tiempo que se hubiera podido aprovechar de otra forma, he gastado recursos porque mi tiempo son recursos de la empresa y hemos desperdiciado recursos en hacer un proceso que no venía a cuenta. Entonces la empresa va a sufrir por esa pérdida. Y si no lo siente, será cuestión de la gerencia de identificar o de no hacerlo. Pero no habrá tenido finalidad, no habrá tenido sentido. Entonces la idea es colocar a la persona idónea, convocar y hacer que el proceso sea ordenado, que sea transparente, a ojos de todos, para que no haya problemáticas de ningún tipo. No me refiero con esto a que todos vean los resultados, pero que sea de la manera más clara posible. Todos estos detalles que les estoy hablando ahora, yo sé, son bastante teóricos, pero son necesarios para garantizar que cuando empecemos a hablar de la estructura, no tengamos dudas de a qué nos estamos dirigiendo. Entonces, es necesario también tener un poquito la noción de qué es lo que yo quiero buscar a través del reclutamiento y la selección. ¿Qué es lo que yo como profesional en mi empresa, ustedes, cada uno de ustedes, necesita de reclutamiento y selección? ¿Por qué motivo es el que ustedes están aquí hoy? ¿Qué es lo que les falta para mejorar en cuanto a este proceso de reclutamiento y selección? Les falta conocimiento, les falta habilidades, les falta saber que la empresa en la que están no lo usan de manera correcta porque no les importa la claridad, la organización, solo les importa meter gente. Entonces, ese tipo de cosas necesitamos tenerlas claras.
porque en base a eso es como vamos a aprovechar el contenido que se va a estar dando. Ahora, en nuestro tiempo, podemos decir que la adquisición del talento, o sea, esta necesidad que tenemos de jalar una persona hacia una empresa, es el tercer reto más importante que las organizaciones tienen. El tercero. Ustedes, a consideración, si tuvieran que apostar por otro factor, ¿cuáles considerarían que son el primer reto y el segundo reto de una empresa, de cualquier empresa, sin importar el rubro, para nada? Si decimos que la adquisición del talento es el tercer reto más importante, o sea, dentro de una cantidad de retos que se puede tener, adquirir este personal es el tercero. Si este es el tercero, en opinión de ustedes, ¿cuál sería el primero o el segundo? Por favor, abiertamente en los comentarios. De imaginación, si es que ustedes han tenido experiencia en alguna empresa, entonces más o menos sabrá de cajón lo que la empresa le da más importancia sobre cualquier cosa. ¿Ustedes qué es lo que piensan que sería eso, que estaría en primer lugar? A ver. Hay algunos de ustedes, me imagino que justamente deben estar teniendo problemas por alguna de esas dos factores. Juan Carlos nos dice el mantenerse en el mercado y el tener clientes. Ok, por supuesto, para mantenerme en el mercado debo tener los clientes. Ok, podemos considerarlo como un único punto. Perfecto, el tema de clientes. Janet nos menciona mantener el adecuado rendimiento del personal. Va ligado, pero en ocasiones, créanme, que hay empresas que no les importa tanto que la persona esté rindiendo adecuadamente, porque una persona puede estar yendo, digamos, a marcar, como se podría decir, a marcar tarjeta, voy, entro, asistí, termina mi turno, me fui, y en todo el día no hice nada. Y a la empresa no le importa porque no lo fiscaliza. Se va a dar cuenta solo al final, cuando termine el mes y diga, no pasó acá nada en el departamento, no se hizo nada. Y eso ya nos da una noción un poquito más clara de qué es los otros dos factores. Guillermo nos dice tener un buen clima laboral y disminuir el índice de rotación. El índice de rotación. Muy bien. Ya los han mencionado. Solo que, una vez más, al igual que el punto anterior, en cuanto al clima, ustedes, teniendo experiencia en alguna empresa o en varias, sabrán que en el común denominador son pocas las empresas que efectivamente le dan importancia al clima, como un top 3 de las cosas que priman. Podrá ser importante para algunas, pero quizás esté en el quinto, en el sexto lugar, ¿no? Para tener la idea más clara, lo primero que a las empresas, el reto más importante para las empresas vendría a ser, efectivamente, como lo han mencionado, el tema de adquirir clientes. Necesita clientes. Si no tiene clientes, no tiene ingresos. Si no tiene ingresos, no tiene empresa, no hay nada. Entonces necesita, el primer reto va a ser ese, clientes. Si decimos que el tercer reto es adquirir la gente, entonces muy ligado a adquirir la gente, el segundo reto efectivamente es evitar que la gente se vaya. Lo que desde la teoría veremos más adelante, que no estoy de acuerdo con la palabra, pero se considera como retención del talento. Entonces yo quiero retener el talento, quiero que el talento no me abandone, que no se vaya. Necesito que se quede. ¿Por qué? Porque yo he invertido en ese talento. Le he dado capacitaciones, he hecho que ese talento aprenda ciertas funciones, y si se va, le voy a tener que enseñar lo mismo a otro. Esa persona probablemente ya está acomodada a la cultura de la empresa. Esa persona sabe una cantidad de detalles importantes, sensibles de la información de la empresa y demás. Entonces, ese sería el segundo reto, el hacer que la rotación, como lo mencionó Guillermo, sea lo menor posible. Entonces, si nos damos cuenta, el primero, bueno, desde recursos humanos, salvo sea una consultora de la propia
del propio rubro, va a estar muy ligado a conseguir clientes. El segundo reto probablemente tenga que ver con el tercero. ¿Y por qué? Esto lo voy adelantando de un módulo de más adelante. Si yo hago una selección inadecuada, si yo mando a una persona por cumplir, porque el jefe me diga, ok, conseguiste, ya era hora, y lo mando solo por ese objetivo, entonces lo que yo voy a conseguir va a ser que esa persona a lo mejor trabaje una semana, a lo mejor trabaje un mes, o a lo mejor se quede un año, no lo sabemos, porque no se ha hecho bien, pero hay un riesgo enorme de que la persona vaya a retirarse porque no calzaba de acuerdo al perfil y al puesto. Por lo tanto, habré fallado en el tercer reto y habré fallado indirectamente en el segundo reto. De las tres cosas más importantes para la empresa, yo, desde mi área, habré fallado en los dos de tres. Una crisis tremenda. Entonces nos vamos a dar cuenta que el motivo por el cual la importancia que nosotros tenemos en esta función va a ser fundamental. Muy bien. Algo que necesitamos también mencionar antes de cerrar esta primera parte vendría a ser una serie de cosas que han cambiado en los últimos tiempos. Como se menciona, las empresas deben hacer frente ahora, en nuestro tiempo, a una serie de circunstancias que hacen que nuestra búsqueda del talento sea diferente a como ha sido tradicionalmente. Cuando digo tradicionalmente, podemos decir hace 50 años, hace 15 años o hace 2 años, pero las cosas están cambiando. El tema del COVID y la pandemia han hecho que cosas que eran bastante básicas y que las dábamos por sentado, cambien dramáticamente, dramáticamente, y que hayamos tenido que adaptarnos en cuestión de meses algunos, semanas otros, e incluso algunos otros en cuestión de días. Entonces, hay cuestiones a considerar. Las generales son las que tenemos en pantalla. Primero, es un mundo más globalizado. Entonces, ¿qué ocurre? Si mi empresa, yo voy a trabajar con gente que ha salido del país, ha estudiado en otros sitios, o está en el país, pero virtualmente estudia en otros lados, ha ganado conocimientos de otros lados, entonces esa persona tiene más capacidad y conocimiento que quizás otras personas. Quizá que probablemente yo pueda contratar a una persona que no es de el país, que sea de afuera, o que las negociaciones, reuniones y otras cosas las pueda manejar con conocimiento de otros países. ¿Por qué? Porque la globalización nos ha dado una vuelta en cuanto a este aspecto. Y esto, por supuesto, se va a dar más en empresas grandes, se va a sentir más en empresas grandes. Pero uno podría decir la globalización viene desde hace 10 años. Sin embargo, cada vez, cada año que pasa, el avance que se tiene es probablemente el doble que el año anterior. Vamos avanzando cada vez en una curva mucho más empinada. Y eso es un dato que nosotros vamos a necesitar desde el tema de cómo voy a reclutar a la gente para perfiles específicos difíciles, cómo selecciono a esta gente que ha pasado muchos procesos de selección y ya están acostumbrados a los mismos. Y justamente lo que me lleva al segundo punto, lo que vendría a ser que hay un mayor número de profesionales cualificados. No sé si a ustedes les ha pasado que ponen un anuncio, una convocatoria de trabajo, y a esta se presentan 200 personas, 300 personas en un día. ¿Por qué? Porque hay una cantidad enorme de profesionales que tienen el perfil que has solicitado. Ello, ¿cómo es un desafío para mí? Yo esperaba tener unos 50, porque con 50 puedo hacer un proceso que me tarde 2 semanas, pero con 300 me va a tardar más. Voy a necesitar más asistencia de gente, voy a necesitar apoyo y voy a necesitar ello para poder evaluar a esas 300 personas. O dentro de los cambios que voy a tener que hacer va a ser entonces modificar el perfil para que sea tan específico que de las 300 se vayan el gran margen que no van a cubrir con el puesto y me quede algo más reducido.
pero eso también me va a jugar en contra porque voy a hacer un perfil más específico que quizás lo voltee todo al revés. Entonces, todas estas cositas las vamos a ver en la parte de reclutamiento. Como tercer punto, que efectivamente ahora tenemos diferentes generaciones de profesionales y cada generación tiene una visión diferente del trabajo y del mundo. O al tener diferentes generaciones, tenemos conocimientos que se han enseñado de modos diferentes. Imaginen un profesional joven de 25 años ingresando a una empresa en la cual se usan todavía libros físicos para archivar cierto tipo de documentación. Este profesional viene de estudiar una serie de libros, todos virtuales, electrónicos, pero se da el tema de la pandemia. Lo poquito que le quedaba de cuestiones físicas se han adaptado para que sean virtuales también. Este profesional ha terminado instruyéndose en toda su formación de cómo hacer las cosas de manera virtual, de manera electrónica. Pero empezamos a regresar a la normalidad, entre comillas. Empezamos a asistir al trabajo físicamente otra vez. Y entran en esta empresa en la que, por cultura, y en la que el 90% de sus trabajadores son de 40 años para arriba, y han retomado sus libros físicos. ¿Cómo integro a esta persona? ¿Cómo hago yo que de toda mi terna o de toda mi cantidad de candidatos, de 50 candidatos, y todos son jóvenes, porque en el perfil han dicho, ¿sabes qué? Tenemos mucha gente que es mayor de 40, queremos a alguien menor de 30, pero no han visto que hay este problema. O al revés, todo lo contrario, ¿no? Podría darse. O simplemente el tema de la misión, la visión desde la perspectiva de una generación diferente. ¿A dónde encaminamos esta empresa? ¿Cómo lo hacemos? Si es que hay visiones diferentes de profesionales diferentes en la misma área. Entonces, esto para mí es un reto, porque aprenderemos también a lo largo de estos módulos que mi proceso de selección no termina cuando yo mando a la persona a la empresa, facturo por ello y digo, ok, hasta ahí llegó mi participación. Porque esta persona puede renunciar por no haber cuadrado bien. Puede esta persona hacer mal el trabajo, no renuncia, pero lo está haciendo mal. Esa empresa no me va a volver a llamar para hacer ese proceso. Yo necesito empaparme tremendamente de estos detalles. También, de la misma forma, el tema de las nuevas relaciones laborales y las formas de trabajos en entornos híbridos. La más sencilla de explicar sería el trabajo remoto o semipresencial en algunas ocasiones, ¿no? Las relaciones que yo guardo con mi empleador. Entonces, con mi empleador me da ciertas facilidades, facilidades que no se tenía previamente y que se requiere cierta adaptación para ello. Ejemplo. Por ejemplo, a ver, 2020, marzo, se da en Perú, diferentes fechas en el extranjero, el aviso y la comunicación de que el día lunes todos van a tener la restricción de salida. Por lo tanto, nadie sale, salvo tengas un permiso de trabajo para cierto tipo de trabajos en específico al que tú vas a ir. Algunas empresas necesitan adaptarse de inmediato. Entonces agarran y empiezan a dar beneficios diferentes. Te voy a reducir el sueldo, si tú quieres, y si no, renuncias, pero te voy a dar un carro que va a pasar por tu casa y te va a recoger todos los días porque no hay transporte público, así que te va a recoger, te va a llevar a la empresa y te va a dejar en una ruta cercana a tu domicilio. Pasó con muchas empresas de alimentos en ese momento. Entonces, yo tenía que incorporar al proceso de reclutamiento y selección estas características, estas nuevas relaciones que se guardaba en cuestiones de beneficios, en cuestiones comunicacionales. Cómo yo le explico a una persona que trabaja físicamente toda su vida y que se comunica persona a persona que ahora tiene que trabajar virtualmente y no tiene capacitación alguna de ello, pero tengo que conseguir una persona que esté capacitada para ello también, pero probablemente esa persona jamás haya recibido ese tipo de capacitación en su vida. ¿Cómo me hago para conseguir una persona así?
cuando hay un momento de crisis tan cambiante. Meses después es mucho más fácil, ya nos adaptamos, pero en el momento, ¿qué es lo que este profesional de recursos humanos va a hacer si tiene ese detalle? Los entornos digitalizados también, la misma idea. Entonces, ya no yendo a la parte del perfil, digamos yendo a la parte del proceso propiamente. ¿Cómo yo aplico pruebas en un entorno digitalizado? La persona va a buscar las respuestas en Internet, la persona va a plagiar, le va a pedir apoyo a su amigo, a su compañero, a un conocido que también está en recursos humanos. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle que esté con la cámara encendida, darle un tiempo. ¿Qué es lo que va a cambiar para mí a la hora de hacer mi proceso si sé que todo mi proceso lo voy a hacer de manera digital? Es un tip para más adelante, para con todos. Hay algunos de ustedes, me imagino, que deben estar trabajando de manera remota y deben haber otros de ustedes que están trabajando de manera física. Entonces, si más adelante menciono yo la perspectiva de uno y no cuadra con lo que tú necesitas saber, te invito a que lo preguntes, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se daría en el otro escenario? ¿Qué se podría hacer en el otro escenario? Esto para todos los módulos también, ¿de acuerdo? Y de la misma forma, el teletrabajo, los equipos deslocalizados, no nos encontramos en el mismo sitio, es distinto, la cultura es diversa. Entonces, estos detalles son los que se necesita tener en extremada consideración. Estas cosas han cambiado y van a seguir cambiando. Entonces, es algo que el profesional del área no puede dejar de lado. Es algo que va a requerir sí o sí tener en consideración. Muy bien. Hasta esta parte me parece que vendría a ser la primera parte. Antes de pasar a las estructuras, vamos a tener un pequeño intermedio, pero antes de pasar a ello, me gustaría saber si hasta aquí hay alguna duda que alguno de los presentes tuviese. Yo sé, hemos tocado temas muy sencillos, muy básicos, todavía estamos en conceptos sin importancia, pero probablemente alguno tenga alguna problemática específica de alguna experiencia que tenga en algún puesto de trabajo o con algún proceso que esté realizando ligado a lo que estamos mencionando. De ser así, una vez más, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas abiertamente en cualquier momento y yo los leo, ¿de acuerdo? Si no, pueden ir pensándolos para la siguiente parte. Entonces, de momento, hasta aquí sería lo primero y le daría en todo caso pase a la moderación para que hagamos el primer intermedio. Sí, muchas gracias. A continuación daremos un pequeño break de 10 minutos en el que presentaremos un video corto sobre nuestra empresa para que puedan conocer los servicios que ofrecemos.
Bueno, culminado nuestro break, continuaremos con la segunda parte de la disertación, por lo que daremos pase al psicólogo Samuel Fernández Saldaña. Muchísimas gracias. A ver, ya poniéndonos un poquito más en situación, viendo un poco de lo que va a representar el proceso propiamente, la estructura del proceso. Entonces vamos a abordar en esta segunda mitad lo que viene a ser los pasos, la estructura propiamente del proceso de reclutamiento y selección en su totalidad. Para ello vamos a ver una serie de modelos que se ha preparado desde dentro de la teoría, algunos desde un aspecto más vivencial y una propuesta por parte de quien les habla. Pero antes de ello me gustaría saber rápidamente, dentro de las personas que están aquí como asistentes, yo me imagino alguno ha hecho un proceso previamente, a lo mejor ha consistido de 8 pasos, 10 pasos. Mi pregunta para ustedes sería si es que esto se da así siempre, o si en su trajín y en su cotidiano este proceso se ve afectado por alguna situación. O si ustedes tienen 5 pasos y todas las veces que hacen reclutamiento y selección hacen paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. O de no ser así. Entonces, me gustaría que coloquen si es que ustedes usan un proceso fijo, inmutable, o un proceso que puede variar. Por favor, los leo. A ver, ¿qué me dicen? Fijo, variable. Luz Talía nos dice un proceso variable. Ok. ¿Quién más, chicos? Adelante. Variable. ¿Correcto? ¿Alguno de los presentes usa un proceso fijo? Siempre. Salvo, yo creo que por un tema de cultura organizacional y disposición propia de la empresa en cuestión, la mayoría, muy la mayoría, usarían procesos variables, dependiendo de la situación. Pero esto va a tener una razón de ser y vamos a tratar de abordarlo justamente ahora cuando veamos. No sé si ustedes tengan conocimiento de a quién le corresponde estos pasos. Probablemente lo hayan visto en algún libro, en la teoría, a través de medios de estudio. Probablemente entre nosotros haya gente de las carreras de ingeniería industrial, relaciones industriales, administración, psicología. Entonces probablemente hayan visto estas etapas previamente, pero quizás no estén seguros de a quién le corresponde. ¿O hay alguno? ¿Sabe qué autor dijo que estos pasos son los que se tienen que seguir? Le damos un puntito en la evaluación, si es que alguien conoce. De hecho, son los más conocidos. Cada vez que ustedes googlean esto, es la autora más conocida en cuanto a estos 20 pasos. Son suyos. Pasos en los que, dependiendo de la situación, se van a tener que modificar o no. Estos corresponden específicamente a Marta Alice. Ella establece esta línea de pasos que se tienen que seguir, del 1 al 20. El detalle, ¿dónde está? Que uno puede decir en su experiencia, mirarlo y decir, más de la mitad de lo que dice ahí, yo no lo hago. ¿Y por qué es que uno no lo realiza? Tiempo, recursos, falta de conocimiento. ¿Qué es lo que a la persona hace que no pueda llevar a cabo estos 20 pasos? O en su defecto, ¿por qué estos 20 pasos no les sirve a uno de ustedes o a varios de ustedes? Porque están desfasados,
ya no son considerados dentro de la actualidad. Vamos a tratar de revisarlos, ¿de acuerdo? Esto es, a grandes rasgos, esta última parte que vamos a ver ahora, es el resumen de lo que vamos a ver a través de los módulos. Es por eso importante que aquí vayamos viendo más o menos qué dudas va surgiendo en nosotros, ¿ok? ¿Qué se nos menciona en el paso número 1? Dice, necesidad de cubrir una posición. Entonces, ¿qué es lo que se necesita sí o sí en cualquier proceso? Que surja la necesidad de cubrir una posición. Vamos a verlo desde dos perspectivas. Una, desde nosotros mismos y que surge en nosotros mismos como una posición interna de la empresa y que nosotros como área de recursos humanos vamos a tratar de cubrir a una persona que se ha ido, digamos, siguiendo con el asistente de ventas. Entonces, o un analista de ventas, se ha retirado de la empresa y necesitamos cubrir internamente esa posición. Y la otra perspectiva es desde un cliente externo. Nosotros como consultora de recursos humanos tenemos un cliente que nos solicita una posición porque lo demanda. Este paso sería ese primer paso, la necesidad de cubrir una posición. Hay necesidad de cubrir una posición. Ahora, ¿por qué se pone ahí y no se sobreentiende que el paso ya comenzó? Porque en ese paso lo que se tiene que determinar es si realmente existe la necesidad. Si el cliente me lo pide, en el caso de que sea el cliente externo, bueno, el cliente ya lo solicitó, ya lo dejó en claro. Pero en el escenario en el que me pase a mí como empresa y sea un compañero de trabajo el que se ha retirado, nos corresponderá a nosotros como empresa determinar si en verdad es una necesidad o si el trabajo de esa persona se puede distribuir entre otros miembros del equipo, o si es que se puede conseguir a través de otros medios, o se puede hacer otro tipo de procedimiento, otro tipo de proceso, o incluso sus funciones ya no son necesitadas por ninguna persona dentro del equipo, y en verdad no hace falta hacer un proceso. Ese razonamiento lo podremos llevar a cabo en ese primer paso, pero sí lo manejamos como empresa, como cliente interno. Pero si estamos viendo que es un cliente externo, no vamos a ponernos a decir, a ver, vamos a ver si efectivamente lo necesitas, quizás no. Poco probable. No necesariamente por el tema más obvio, que sería el tema de, bueno, si me está pidiendo un servicio, se lo doy porque voy a facturar. No, sino más que todo porque yo estaría diciéndole a la empresa que quiero hacer algo con ellos para lo que no me están contratando. Ellos me están contratando para un servicio. Y yo entraría a decirles, pero aguanta, primero quiero ver si necesitas el servicio. Entonces, si bien voy a indagar las características para ver cómo surge, se supone que esa decisión es totalmente independiente de la empresa que lo solicita, porque la empresa que lo solicita sabe si lo necesita o no. A lo mejor haciendo un análisis muy concienzudo me doy cuenta que tiene mucha gente incluso y por eso hay alta rotación y demás, y eso tengo que ajustar a mi perfil. Pero yo no sé si por decisiones y planes internos ellos van a abrir otra sede en otro lado y van a trasladar a la gente. Y esa información no me la van a dar en el perfil porque es delicada y no quieren compartirla conmigo. Así que en caso de clientes externos, yo no puedo asumir si lo necesitan o no en este paso. Solo será si es que me corresponde a mí. Yo ya tendré asumido que este paso está cubierto cuando se me haya hecho el requerimiento de personal. Claro, hasta ahí. El segundo paso será la solicitud de personal, porque primero, acá hemos dicho que se necesita. Necesito porque la persona dejó el trabajo y yo abordo eso a través de que le pedí personal, ya sea el cliente externo a la consultora o ya sea que el área que perdió el personal al área de recursos humanos siendo cliente interno. Le solicito el personal. En este paso de solicitar el personal, yo voy a tratar de ver en ambos casos cómo se está haciendo, que esto vaya a ser formal. Es una parte un poquito más administrativa en algunos casos, pero muy dejada de lado en ocasiones. ¿Cómo así? Ustedes probablemente agarran y lo que ustedes requieren es que para que ustedes arranquen un proceso de reclutamiento y selección, un superior, el jefe directo u otra persona les diga, vas a buscarme esta persona con este perfil. O a lo mejor les dice simplemente vas a buscarme una persona. ¿Quieres el perfil? Comunícate con el cliente. Pero recién desde ahí, a veces. Otros tendrán la oportunidad de que efectivamente son a ustedes el que el cliente externo les pide directamente.
en la solicitud de personal. Ello implica que hay una serie de cuestiones administrativas que tratar. El tema del costo, el tema de las fechas, los horarios tentativos, las condiciones y demás. Todo esto no del proceso, sino antes del proceso, en una cuestión de la solicitud. Muchas veces el área de recursos humanos o los asistentes o los auxiliares no tocan ese punto. Lo toca el analista o el jefe del departamento o incluso, dependiendo del tamaño de la empresa, lo toca directamente el área de ventas o hasta la propia gerencia. Entonces es por eso que este paso no se suele ver tanto, pero es, como es anterior, antes que el 3, el 4 o el 5, fundamental, porque si no hay solicitud de personal, ¿qué proceso voy a hacer? Se tiene que completar dentro de lo administrativo y dentro de lo formal. El tercer paso, recordemos una vez más, esto es según Marta Ales, ¿de acuerdo? El tercer paso es la revisión del descriptivo, o le podemos decir del análisis, como vimos en las definiciones, del análisis del puesto. Entonces, primero, después de que me hayan solicitado el personal, lo que yo voy a revisar, sea con el área o sea con el cliente externo, va a ser el puesto. ¿Qué puesto es? ¿De qué consiste este puesto? ¿Cuál es el horario de trabajo? ¿Cuáles son las condiciones? Ese puesto, en ese puesto y en ese trabajo va a ser calor, va a haber humedad, hay mucha luz, se necesitan EPPs, qué es lo que se necesita para ese puesto. Todo lo que concierne al puesto. Averiguo tanto como sea posible del puesto. A través de, si la empresa lo tiene, el análisis de puesto, que es el documento. Si no lo tuviera, tendría que yo evaluar el puesto de manera indirecta o directamente a través de la información que la empresa me pudiera dar. Pero si la empresa no lo tiene, ya me dice y me da indicadores que la empresa no está parametrada en esto y que va a ser un desafío para mí no solo a la hora de analizarlo, sino que también a la hora de mandar el personal, porque cuando yo lo mande, implica que la empresa no está del todo organizada. Y justamente por esas fallas en su organización, quizá lo que me han pedido no es lo que necesitaba. Entonces yo tengo ahí un desafío al evaluar ese puesto. De la misma manera nos va a ocurrir con el perfil. El perfil sí es de la persona. Esta persona necesita tener conocimientos de qué, necesita tener experiencia de qué, necesita tener el grado profesional, no tenerlo, diplomados, cursos específicos de capacitación, necesita saber hablar idiomas, necesita vivir en determinado punto de la ciudad, necesita tener experiencia en algún campo específico muy puntilloso y detallado. ¿Qué es lo que se necesita de esta persona? Entonces ahí veo el perfil que la persona necesita tener a través de competencias, a través de niveles de aprendizaje o de intereses, de motivaciones, de valores, todo el perfil que corresponde ya no al puesto, sino en esta ocasión a la persona. Ese sería el punto número 4. Luego de que yo he analizado bien qué es lo que se vendría a necesitar para seleccionar, ya sea el puesto y el perfil, me paso al número 5, que vendría a ser análisis sobre eventuales candidatos internos. Esto sea en el cliente externo o sea en nosotros como cliente interno. ¿Cómo se hace este análisis? Yo digo, hay un equipo de ventas que tiene un jefe de ventas y tiene 5 analistas de ventas. Uno de esos analistas es el que se ha ido. Me quedan 4. Entonces yo tengo que determinar si, digamos, primer caso que somos nosotros. Entonces somos recursos humanos y estamos viendo que eso ha pasado en el área de ventas. Entonces yo voy a determinar, a ver, esta persona es totalmente necesaria para continuar el trabajo o sus funciones se pueden repartir entre los otros 4. Si es posible repartirlas, ya no tengo que hacer ningún proceso, ¿verdad? Esto lo vimos en la parte de la necesidad. Pero ¿qué pasa si vemos que sí se necesitaba? Entonces yo digo, ok, yo puedo hacer una convocatoria y puedo traer una cantidad de gente para hacer un proceso para ver quién calzaría mejor en esa quinta posición. O a lo mejor puedo irme al área de marketing y ver que en el área de marketing
tienen una persona que por sus características y competencias calza para ventas. Y yo puedo hacer que esta persona se traslade hacia donde le estoy necesitando. Entonces puedo hacer que haya candidatos dentro de mi propia organización que quieran asumir ese puesto. O en su defecto, puede ser que el que se ha ido no sea uno de los analistas, sea el jefe de ventas. Y por lo tanto yo tengo que o buscar un jefe de ventas nuevo o puedo darle opción a uno de esos 5 de ascender. ¿Por qué? Porque probablemente, no seguro, probablemente alguno tenga las competencias necesarias para esa posición. Quizá. Y de ser así, yo no necesitaría hacer un proceso externo. Lo podría cubrir con la gente que ya está en la empresa. ¿Es mejor? Tiene sus características, sus pros y tiene sus contras. Eso lo veremos, como esto, recordemos, es un resumen, en el módulo de la parte de reclutamiento, que es el que se va a desarrollar el día de mañana. Entonces, los pros, los contras de esa etapa, de ese proceso. Pero si yo veo que dentro de las posibilidades es imposible que yo lo pueda cubrir con un candidato interno de la empresa, bueno, entonces procederá a que yo tenga que buscar esa persona fuera de la empresa. Entonces, al buscarla fuera, sí voy a necesitar, primero, como dice ahí el paso 6, definir las fuentes de reclutamiento. Entonces, yo necesito saber en qué sitios voy a encontrar la gente que yo necesito. Necesito buscarlo a través de bolsas de empleo, necesito encontrarlo a través de periódicos, radio, anuncios, murales, Facebook, redes sociales, los municipios, entre otros, muchas. Entonces yo voy a necesitar establecer eso. ¿Dónde? ¿Me conviene o no me conviene? Esto va de la mano con el paso número 7. Entonces se hace en 1 o 2 rondas dependiendo de la necesidad. Pero aquí un paréntesis. Digamos que llegamos hasta esa parte. Entonces, acá yo les haría una pregunta a aquellos que más o menos conocen el proceso. Si yo dijera, digamos, hasta el número 6, hasta el paso número 6, miren solo el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, para dejarlo un poquito más claro, vamos a avanzar uno más para que se entienda mejor la idea. Llegamos al paso 8, que implica recepción de candidaturas. Entonces, acá estoy recepcionando lo que yo he buscado, he publicado y demás, y estoy recibiendo todas las candidaturas posibles, sea por el medio que sea, por correo electrónico, físicamente que la persona se aproxime, que me haya mandado un CV, que se haya comunicado por diferentes vías conmigo, que me haya sido una llamada telefónica, en fin, recepciono todo lo que son candidaturas. Ok, hasta ahí, hasta el paso número 8. Estamos viendo lo que Marta Ales define como pasos, pero yo diría, si es que ya, y recordemos que es ordenado, si es que ya llegué al 8, ustedes bajo su experiencia o bajo la idea que pudieran tener, simplemente formación, ¿no creen que faltaría una etapa allí? ¿O 2? ¿O 3? ¿O hay algo que hasta el paso 8 les estaría faltando? Algo que ustedes hacen mucho, pero que ahí no está descrito. ¿Qué dice? A ver, analicémoslo un momento. Veamos los pasos que están ahí descritos y ustedes simplemente digan, a ver, lo que yo empiezo a hacer es esto, luego hago el otro, pero ya llegué a recepción de candidaturas y yo he hecho un par de cosas más y ahí no figuran. ¿De qué cosas estamos hablando? A ver, si lo ubican. Si no lo ubican, no hay problema, pero más o menos. ¿Qué es lo que creen que ahí nos está describiendo adecuadamente? Les doy una pista. Está entre los... No está en los primeros 4 pasos. Pudiera haber más cosas, pero vamos a tratar de ver la más fuerte. Está entre los pasos 5, 6, 7 y 8. Una actividad suficientemente obvia, pero que no está ahí. A ver,
simplemente tratemos de ver. Hemos dicho que en el paso 5 voy a analizar si se puede con mis candidatos internos. Como no he podido con mis candidatos internos, voy a seleccionar de afuera, candidatos externos. Y para esto primero voy a determinar qué fuentes de reclutamiento voy a usar. Se puede usar una, se puede usar 2 rondas de lo mismo. Y luego voy a recepcionar las candidaturas. ¿Qué es lo que ustedes ubican allí? Que ustedes hacen, lo hacen, pero que ahí no está. Traten de desmenuzarlo un poquito. Luz Talía nos dice la publicación del puesto, Juan Carlos nos dice la convocatoria. Correcto. Ahora, ¿saben por qué no está? Porque bajo la percepción de Martales o la de otros autores, que no está bien, no está mal, es la percepción de uno, estas cuestiones están dentro de los pasos 6 y 7. Y es cierto, se puede considerar dentro. Cuando yo les muestre una variación de esto, verán que eso sí están. Pero no significa por ello que Marta les dijo, bueno, en ningún momento se hace una convocatoria, ni se me está pasando, ni mi diagrama está incompleto. No, es simplemente que las palabras que usa y cómo se muestra no evidencian ello. Pero para ustedes sí es totalmente necesario saber que eso va a estar ahí. ¿Por qué? Algunos a lo mejor me dicen, bueno, yo no me sé los pasos en orden, pero sí sé pues lo que tengo que hacer, obviamente, si no, no saldría, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando el cliente te diga, mándame un cronograma en el que diga, vas a hacer esto este día, esto este día, esto este día, esto este día? Y tú agarres y se te pasa una actividad y no la contemplas en donde tiene que estar. Uno, quedas mal, porque a lo mejor el cliente no lo está haciendo por tiempo, pero sabe muy bien cómo se hace un proceso. Y dos, bueno, a lo mejor se te escapó y hace que tu proceso se alargue más moviendo tu calendario, haciendo que el proceso se alargue y también quedes mal. Entonces, efectivamente, acá no está ello. Lo que se tendría que hacer, lo veremos también en el siguiente cuadro, es que se define, pues, dónde voy a publicar. Una vez que yo he definido, entonces lo que yo tengo que hacer es, dependiendo de dónde haya definido, diseñar un anuncio. Lo tendré que diseñar, eso también está incluido dentro de los módulos. Veré cuál es la mejor forma de diseñarlo dependiendo de dónde yo elija. Si yo elijo publicar por CompuTrabajo, entonces CompuTrabajo me da ciertos parámetros fijos que yo tengo que llenar sí o sí como una ficha de cuestionario y lo publico. Simple. Pero si yo elijo, por ejemplo, Facebook, entonces Facebook me da muchas opciones. Hay una opción que es para ofertar un trabajo o hay otra que yo puedo publicar en donde sea. Y si yo publico por donde sea, yo puedo poner un flyer bonito, elaborado por mí, en el que lo pongo en un sitio para que lo vean. También lo que podría hacer es entrar a un grupo y poner solo texto. Uno me dirá, no, un flyer es más bonito, el texto no. Y la experiencia que nos dice que para determinados perfiles jamás entran al flyer. ¿Por qué? Porque consideran que el flyer es una empresa que sobrepasa por mucho las capacidades que ellos tienen y que ellos quieren simplicidad, que quieren ver solo un texto pequeño escrito donde no le den características, donde le digan simplemente llamar a tal número. Y la gente ahí está dejando sus números, sus comentarios y tiene 100 comentarios, interacciones, mientras que nuestro flyer en otro sitio tienen 2 o 3. Y nos percatamos que depende del perfil y depende de cómo voy a diseñar mi anuncio dependiendo del perfil. Que no siempre más es mejor, que depende siempre de lo que yo voy a seleccionar. Y es por eso importante ese paso 3 y ese paso 4 donde hablamos del puesto y del perfil. Y después que ya sé cómo voy a diseñar todo, mi convocatoria, lanzo la convocatoria. Entonces yo lanzo la convocatoria y ¿por qué yo considero que es un paso importante? Porque al lanzar la convocatoria yo tengo claro cuánto tiempo va a estar abierta la convocatoria, no va a estar abierta toda la vida. Antes de recibir en el paso 8 los CVs, yo necesito saber, la voy a abrir de tal día a tal día, porque después de ese día ya no me sirve, porque después de ese día ya se cerró en mi cronograma la cantidad de gente que yo voy a dejar que participe en mi proceso, salvo lo quiera hacer desordenado.
¿Por qué? Porque a partir de tal fecha yo voy a empezar a evaluar a todos en grupo. Y si viene uno después de esa fecha, entonces, ¿qué? Voy a empezar a partir. Algunos lo hacen, porque son pocos. Pero ¿qué pasa si en una parte tienes 300 y luego tienes otros 200 en otro lado? Si tienes las manos y el tiempo, enhorabuena. Pero cuando te piden un proceso para 3 días y tienes esa cantidad de personas, ya no es factible. Entonces tienes que poner fechas, tienes que poner horas incluso. Esa es la parte de la convocatoria. Y recién luego saltamos a la recepción de las candidaturas, ¿no? Entonces, importantísimo. A partir de ahí, para lo de más adelante, ya es una cuestión de la parte de selección. Selección. ¿Por qué? Porque hasta ese paso 8, yo he terminado de hacer el reclutamiento. ¿Cómo lo evidencio? Revisando que hayan llegado sedes. ¿He conseguido la cantidad que yo necesitaba? Sí, no, me basta, fracasé, cumplí. Y a partir del paso 9 ya entra la selección, porque ya no estoy reclutando gente. Ya estoy viendo los pasos que voy a necesitar para determinar si la gente que conseguí en el reclutamiento me sirve o no me sirve. Entonces, en ese paso 9 dice primera revisión de antecedentes. Ahí se va a revisar el tema de los CVs y demás aspectos que se requiera de parte de documentación de la persona. En el paso 10, entrevistas. Acá, antes de seguir avanzando, mencionar que, como les dije en la diapositiva anterior, en la parte de que hay diferentes formas, acá algunos me dirán, pero yo no lo hago así. Es más, a mí me parece contraproducente hacerlo así. Bueno, recordemos, Martales lo hacía bajo un sistema parametrado de su percepción que daba resultados no solo en su tiempo, que se sigue trabajando hasta la fecha, pero que de empresa a empresa por los objetivos podría variar. Entonces ella coloca en el paso 10 hacer una entrevista, 1 o 2 rondas de entrevistas. En el 11 voy a evaluar. Ya hice las entrevistas, ahora evalúo. Evalúo cuestiones específicas, cuestiones psicológicas, evalúo. Todo lo que se tenga que evaluar. Yo le agregaría acá, porque evaluaciones, si se tiene que evaluar conocimientos, diferente a lo psicológico, conocimientos. Psicológicos, psicológico. Competencias y todo lo que yo necesite evaluar. Pero lo evalúo. En el paso 12, formación. Formo yo las candidaturas. Básicamente, acá Martales lo salta que después de que yo he hecho entrevistas y de que yo he evaluado, ya puedo formar y decir, tanta gente va a quedar para pasar a los últimos procesos. Estos van a ser mi terna. Se dice terna, ojo, un pequeño detalle, no porque sean 3 personas las que voy a enviar, que es terna. Usualmente se trabajaba la terna porque es el triple de lo que a mí me han solicitado. Si yo necesito una persona, lo mínimo que yo tenía que mandar era 3 personas para que se seleccione dentro de ellos. Si yo necesitaba 3, las empresas a veces en sus tiempos solicitaban 9 para elegir. Obviamente, mientras más grande sea la cantidad de gente, no voy a mandar el triple. Sale ya ahí un poco falta de costos y de análisis. Pero mientras más pequeño sea el número, lo mínimo era 3. Y eso era mi terna final. Entre otros aspectos a considerar, pero por ahí se agarraba. Luego de ello, de que ya formé quienes van a pasar, confecciono los informes sobre los finalistas, o sea, sobre esta terna. Entonces, debatible si hacerlo ahí, pero una vez más, por la definición de Martales se mantiene. En el paso 14 es la presentación de estos finalistas que ya tienen informe a mi cliente, sea el cliente interno, mi otra área, o sea, que será el caso con el cliente externo. Entonces se los presento, ahí está. Entonces una vez que han sido evaluados por este cliente, se selecciona al finalista. Entonces ya queda seleccionado. Acá es donde muchos, después de esto, debaten con la idea de Martales. Yo lo voy a mencionar después. Pero después de que se selecciona, menciona en el paso 16 que se va a negociar ahora con la persona que ha quedado seleccionada. Por el tema de contratación, ¿no? Entonces se negocia, se queda todo bien y en el paso 17 se hace la oferta por escrito. Yo le presento formalmente al candidato la oferta de trabajo. Como se podrán dar cuenta, desde el paso 16 en adelante son cuestiones específicas, pero que se hacen de manera rápida la gran mayoría.
Todo lo contrario de lo que pasó más arriba, que se juntó varias cosas en uno, sobreentendiéndolo, acá se están separando. Después de la oferta por escrito, se da la comunicación a los postulantes que han quedado fuera del proceso por un tema ético. Se les dice hasta acá nomás, ya se quedó. Y en el paso 19, el proceso de admisión. Yo contrato a la persona, le doy todo lo que necesita para el trabajo y queda. Y finalmente, en el último paso, cierro verificando si es que es un cliente externo y participando, si se puede, si es un cliente interno, en el tema de inducción, para que la persona esté totalmente capacitada para el puesto. Estos 20 pasos se realizan de una o de otra forma en algunas empresas, quitando algunos, agregando otros, aun cuando sabemos que están integrados, o modificando el orden, que es la parte que a muchos les va a interesar porque es la parte en la que más fallos se dan y que se puede hacer si se plantea el objetivo necesario, pero que es necesario verificar. Este es el cuadro en el que más voy a ahondar. Los demás son para compararlos, no se asusten, pero sobre este cuadro, antes de pasar, yo creería que está claro, pero ¿hay alguna duda que tuviesen? No sé, sobre los pasos o respecto a alguna etapa de la que no les queda muy claro en lo que consiste. Recordemos que esto es lo que vamos a ver a lo largo de los módulos, entonces es necesario que esté relativamente claro, relativamente claro. Ninguna duda, ¿verdad? Si es que hay alguna, todavía estamos en la estructura y en los pasos, la pueden hacer en un momento más. A ver, luego de lo que Marta les propone, hay algunos otros autores que, bueno, describen cosas similares. Ya lo hemos abordado. Acá se ve la planeación, que implica lo que Marta les ya dijo. Voy a describir el puesto, voy a ver qué requerimientos se necesitan, o sea, básicamente el perfil, qué requerimientos restrictivos, qué es lo que indispensablemente tiene que haber sí o sí, las competencias, todo esto de las competencias es parte del perfil, los modelos del proceso, las etapas que va a tener el proceso, qué etapa voy a ponerle, qué etapa me voy a saltar, los indicadores siempre en una planificación. En el reclutamiento, fuentes de reclutamiento, lo hemos visto también, criterios y técnicas de reclutamiento, ahí un poco diferente a lo que les propone, porque ya son criterios, lo que le íbamos diciendo, en dónde, cómo, bajo qué circunstancias voy a publicar, cómo lo voy a hacer, qué actividades de reclutamiento voy a ejecutar, va a ser sumamente oficinista, voy a hacerlo por la computadora y ya, voy a ir a volantear, voy a ir a pegar anuncios en sitios públicos para que se pueda ver esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sus indicadores de la misma forma. En la parte de selección, la presentación del currículum vitae. Entonces, al análisis del currículum vitae. Cosa también que muchos lo pasamos por alto, solo vemos como una hoja en cuestión a requisitos. Cumple, cumple, cumple y ya está, pasa. Pero no vemos en ese perfil del CV justamente cosas que podrían descartarlo radicalmente. Como que no nos dice para nada que en el perfil que tenga que vivir en algún sitio. Lo que sí nos dice es que el trabajo comienza a las 5 de la mañana y está en una zona que no nos lo dice, pero que nosotros sabemos que no hay carros para llegar. Y me doy cuenta que la dirección de la persona es del otro lado de la ciudad. Todo ello abordaremos en la parte de, que es el día de mañana, dicho sea de paso, la parte de el tema de los CVs. Hasta cierto punto. Luego lo desarrollaremos bien a profundidad. De la misma modo, entrevista inicial, acá se separa entrevista inicial. En el otro decía una o dos rondas de entrevistas, pero no nos aclaraba los momentos. Entrevista inicial, pruebas, el assessment center que se usa cuando los tiempos te dan para hacerlo y cuando tienes las facilidades para hacerlo, usualmente presencial, casi nunca virtual, por la limitación a la observación que se puede tener. El tema de investigar a la persona, referencias y demás, y seleccionar a la terna y hacer sobre ella mi entrevista final, que puede o no ser con el cliente interno. En ocasiones el cliente interno dice, no, yo no sé hacer eso, mándame a la persona y yo la voy a contratar, punto. Algunos clientes solicitan de esa forma. Recomendable o no, lo solicitan de esa forma y no desean participar. Y en otros pasos, la parte más administrativa, ¿no?
la contratación, cuáles van a ser las políticas, la documentación que se va a tener que llevar, la coordinación de cómo va a ser este proceso, todo lo que viene a ser la contratación. Si esta persona va a pasar, no sé, exámenes médicos u otras cosas, todo lo que es documentación. El onboarding, inducción, todo lo que es la inducción, inducción a la organización, inducción al área, al cargo específico. Un detalle ahí, cuando mencionemos, es confuso para muchas personas cuando usamos ambas palabras, cuando decimos por un lado puesto y por otro lado decimos cargo. Usualmente mencionamos el puesto como unidad orgánica, lo que habíamos mencionado al inicio. Ese puesto que es una unidad de trabajo donde va a estar. Y usamos cargo cuando nos tratamos de referir un poquito más a los niveles jerárquicos, jefaturas, gerentes y demás. ¿Cuál es tu cargo? ¿Cuál es el cargo respecto jerárquicamente hablando? Entonces, no hay que confundirlos mucho porque pueden significar lo mismo en ocasiones como pueden significar cosas diferentes en otras. Programas de certificación en el puesto, procesos, bueno, todo lo que viene a ser para ello. Y finalmente una parte que se puede considerar en el paso 20 de ALES, en la inducción, pero que es necesaria, si no la menciona, acá sí, que hay que hacer el seguimiento. Nuestro proceso de selección se termina efectivamente cuando yo seleccioné y a lo mejor hasta puedo facturar, pero va a depender de mi profesionalismo y de mi calidad hacer el seguimiento. Dependerá del perfil, dependerá de la empresa, dependerá del cliente y de la situación, si mi seguimiento será diario o no corresponde, si será una vez a la semana por 2 o 3 semanas, si será a lo largo de 2 meses, dependiendo del profesional que haya enviado cada cierto tiempo. Eso también, el seguimiento. Se verá evaluaciones, si se ajusta o no se ajusta al cargo, si está teniendo problemas, si la empresa le da los problemas, si él pone los problemas a la empresa, cuál es la situación, si es que la persona se llega a retirar de la empresa, ¿por qué se retiró? Entonces, todo eso se puede preguntar, evaluar y es parte del seguimiento. Y a la misma vez, sus indicadores. Entonces, es un modelo con algunas variaciones, pero guarda todavía relación con lo que se está esperando del proceso. Pero si ya van dándose cuenta, hay algunas cosas que se alteran. Entonces, como último modelo, digamos, o una propuesta, entonces les presentaría este, para que se entienda mejor. Una división de 4 puntos. Es si lo queremos resumir. 1, el preproceso. Todas las actividades que se tienen que hacer antes de que yo empiece el reclutamiento y selección. Acá, en el antes, están las actividades que Alex ha mencionado. Primero, necesito que haya una necesidad y que la persona o la empresa me haga una solicitud. Entonces, hubo una necesidad y me lo pidió. Arranqué el proceso. ¿Qué tengo que investigar? Cuestiones netamente descriptivas. ¿Cuál es el perfil del puesto? Necesito ver ese análisis del puesto. Necesito ver también el perfil de la persona, el MOF y el MAPRO. Acá, ¿por qué el MOF y el MAPRO? Porque en ocasiones, si la empresa no tiene el perfil, porque no sabe cómo elaborar el perfil, pero tiene un MOF o tiene un MAPRO, o no tiene ninguno, pero tiene nociones y armando esos 3 yo lo puedo ver. Porque me dice, ¿sabes qué? La persona hace tal función, pero es tan ambigua que yo no sé exactamente qué hace y necesito ir al MAPRO para ver los procedimientos. Entonces, ahí me enteraré de mejor forma. Pero a lo mejor no tiene documentos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una investigación de campo. Necesito saber que la persona, cómo y qué va a desarrollar. Ejemplo, no sé si ustedes han visto las personas que trabajan o trabajaban en venta de servicios de internet, telefonía, cable, pero trabajaban no en ventas a través de teléfonos, sino que iban puerta por puerta, tocaban y te ofrecían. Obviamente todo esto es pre-COVID, ¿no? Entonces hacían esta actividad, que era necesario, porque había un índice de rotación gigantesco y la empresa te daba algunas indicaciones. Se solicitaba a la empresa que por favor nos ayudara a ir a donde estaban los grupos haciendo ventas para entrevistarlos a los trabajadores. Y en privado preguntar a los trabajadores cuáles son la demanda del trabajo, por qué la gente se va, qué es lo que no gusta del trabajo. Investigar en el campo, investigar el perfil en el campo, de la mano de quién es el más cercano. ¿Quién es el más cercano? Los compañeros, los trabajadores, la posición que yo estoy intentando cubrir. Investigación de campo.
¿Y qué más necesito en este pre-proceso? Investigar a mi cliente. Este es un punto que quizás la mayoría no lo toca, pero es uno de los fundamentales a la hora de que un proceso salga mal. Si yo no sé que mi cliente es como es, a lo mejor yo mando a la persona idónea de lo que él me ha dicho, pero luego me entero que es mi cliente el que causa la rotación, por maltrato, por mala información, por mala distribución de funciones. Mi cliente no es bueno gerenciando y necesito conocerlo para tener en consideración ese detalle. Necesito conocer si mi cliente es algo moldeable en cuestión de tiempos. O si llegada a cierta fecha me va a decir, ya, me dijiste esto, yo quiero esto para allá. Yo voy a poder convencer a mi cliente, yo voy a poder abordar las necesidades de mi cliente, necesito saber cómo trabaja. Y esto es un trabajo mucho más delicado porque no es información que yo le pueda preguntar directamente. Es información que voy a tener que pedir por referencia. Es información que voy a tener a través de la experiencia con el mismo cliente. O es información que voy a sacar de los candidatos. O de, si es que son internos, o de la cultura en general que rodea la empresa. Y eso a veces hace la diferencia en cuanto al proceso. En el caso de reclutamiento, igual que los anteriores, ¿no? Candidatos internos primero, fuentes de reclutamiento, diseño de publicaciones, me comunico con el contacto, ¿cómo le digo al contacto en el reclutamiento que se comunique? Le digo, mandar un CV a tal correo, mandar mensaje de WhatsApp a tal número, llamar directamente, venir a tal dirección, eso debe quedar clarísimo en el reclutamiento, la comunicación. Y obviamente sus indicadores o estadística para ver si yo estoy cubriendo lo necesario. En la parte de selección, igual, se mantiene como los anteriores. Primeros contactos, cómo me relaciono con la persona. Yo la puedo evaluar incluso antes de que empiece a pedirle pruebas, test, entrevistas. Desde que se le llama por teléfono, yo le puedo estar preguntando a la persona, sí, nos mandaste un CV, quisiera programar una entrevista. Si la persona me contesta después de mandar, un día después de mandar su CV y me contesta, no sé, ebria, cuando se supone que está esperando la llamada de alguien en pleno lunes a las 10 de la mañana, entonces yo ya me voy haciendo una idea del candidato. Entonces, este primer contacto es fundamental. O si la persona viene directamente a la empresa, entonces me daré cuenta cómo viene. ¿Viene preparado para una entrevista? ¿Preparado para lo que sea? ¿O viene solo a probar suerte? El primer contacto es fundamental. También se verá cuando hablemos de selección. Los CVs, las pruebas, las entrevistas, observaciones extra en las que caen todas estas indicaciones. El tema de referencias está dentro de selección, porque a base de las referencias voy a seleccionar. Voy a hacer los informes y voy a hacer la terna de la gente que considere y voy a elegir. Hasta ahí llega mi selección, porque voy a elegir. Y el postproceso está resumido en lo que también mencionales. La contratación, voy a contratar a la persona o voy a mandar a que sea contratada. Tengo que ver la inducción o verificar que la inducción se esté dando y el seguimiento. Eso que hemos visto en diferentes modelos es lo que se va a trabajar a lo largo de estos módulos, cada uno por separado, viendo las características en virtualidad, en presencialidad y en diferente tipo de empresas, tanto como ustedes deseen consultar. Ahora bien, dentro de estos no suelen faltar algunos elementos, pero ustedes podrían añadir otros. Estos tienden a modificarse, esto que decíamos del orden, en base a, bueno, algunas características, las modificaciones estratégicas que ustedes realizan a la hora de ver estos pasos que se me ha mostrado, cuál voy a usar o cuál quito. ¿Qué pasa cuando en mi proceso me dicen, no, hazlo para mañana? No tengo tiempo de evaluar. Ok. Entonces, o tengo que quitar una de las dos entrevistas. Entonces, tengo que modificar. Entonces, ¿en base a qué factores yo puedo cambiar estratégicamente? Por un tema de orden. ¿Por qué? ¿De qué me sirve a mí aplicar una entrevista, hacer pruebas y luego otra entrevista? ¿Por qué no realizo las entrevistas al final? Alguien podría decir eso dependiendo del perfil, dependiendo de los tiempos. Por un tema logístico. El cliente interno lo va a evaluar, pero el cliente interno va a viajar, solo se va a quedar hasta tal día. Voy a modificar los pasos para que cuadre todavía dentro de lo esperado. ¿Se puede? Quizá. ¿Es recomendable? No tanto, pero podría darse.
por solicitud del superior. Agarra el superior y te dice, ¿sabes qué? Primero vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Dependiendo de la estrategia que se quiera plantear, se podría hacer. ¿Es totalmente adecuado? Dependerá una vez más del perfil. Por tiempo, tengo que aplicar una serie de cosas. Pruebas, que me tardarían 1h30, 2 horas. No tengo el tiempo, me lo han pedido urgente. Todo en reclutamiento y selección siempre es urgente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar una entrevista en la cual voy a evaluar lo que necesito saber a través de las pruebas. Entonces, en mi entrevista voy a sacar todo lo necesario. Todas estas modificaciones son recomendables, depende del perfil. ¿Sería mejor hacer todo el proceso completo? Por supuesto que sí, pero son modificaciones que en ocasiones ustedes han visto o que van a ver que se hace por el tipo de candidato. Hay algunos candidatos que necesitan un proceso mucho más minucioso y otros no tanto, dependiendo del factor tiempo. O por redundancia, para hacerlo más simple, puedo eliminar tal paso y tomarlo todo junto en otra etapa. Y así. Esto es lo que se necesita básicamente. Muy bien, estamos acercándonos ya básicamente al final. Entonces me gustaría saber si es que acá tenemos alguna duda, algún comentario, de parte de cualquiera, por supuesto. Digamos ya casi cerca o cerrando ya. Entonces, ¿hay alguna duda que tuvieran hasta aquí? Sea sobre los pasos, los motivos por los que tenemos que cambiar, los procesos. No creo tanto por los conceptos, ¿no? Pero respecto a vuestra experiencia o algo que necesitarían saber antes de que cerremos y antes de que el día de mañana empecemos a tratar cada parte por separado, ¿alguna duda, algún comentario? Los leo. Si no, os consulto yo, por supuesto. A ver, una pregunta simple. Si dentro de los pasos que hemos observado, ustedes tuvieran que, no sé, dentro de las 4 etapas, hemos hablado de pre-proceso, que son cosas totalmente necesarias, ¿no? Nos lo piden. La solicitud, ver el perfil y demás. En el reclutamiento, todo lo que viene a ser la parte de juntar a mi gente. Y en el post-proceso está todo lo de la contratación. Si nos quedamos solo con selección de personal, hay una serie de etapas. Hemos visto pruebas, entrevista, hemos visto referencias, hemos visto revisión curricular. Si agarramos las de selección como pregunta para cerrar, ¿cuál ustedes consideran que podría ser, va a ser un debate que vamos a abordar en su módulo, pero cuál podría ser la etapa que más indicadores nos dé? La etapa de la cual nos podemos agarrar con más fuerza, y les doy una pista, y que probablemente no podríamos descartar, así podamos descartar cualquier etapa, esa etapa no podríamos descartar, casi bajo ningún concepto. ¿Qué etapa sería? La que es indudablemente necesaria. Entrevista. ¿Alguien piensa diferente? Juliet Alvis nos dice entrevista. Adelante, Alejandra, Efraín, Yanela, Guillermo. A opinión, por supuesto, opinión, porque, como les digo, sería debatible, ¿no? Tenemos hasta ahora entrevista. ¿Qué dicen? ¿Mantienen entrevista o sería otra etapa diferente? Entrevista. Ok. Entrevista. Muy bien. Yo me imagino que para aquellos que no han tocado el tema previamente podría resultar hasta cierto punto una duda, porque son varios pasos y puede resultar curioso cuál no descartar jamás. Pero para aquellos que han realizado al menos un proceso, sabrán que sin importar
que hagas, si borras la entrevista del mapa, no vas a poder estar tan seguro a la hora de entregar un candidato. Necesitas entrevistarlo. Muy bien. Ok, chicos, entonces eso es lo que hasta el momento como introducción, que es parte de lo que es nuestro módulo, vamos a abordar. Yo quisiera cerrar con la siguiente frase, que es de Robert Baden-Powell, que es: planifica tu trabajo y luego trabaja sobre tu plan. El proceso, que es eso una vez más, un proceso de reclutamiento y selección, es un plan. Y nosotros tenemos que planificarlo bien. El detalle, en muchos casos, es que a la hora de ejecutarlo, como no se planificó, empezamos a improvisar. Muchos se sienten bien por improvisar, consideran que son buenos porque pueden afrontar y adaptarse. Pero eso sale, la adaptación sale cuando algo que no estaba planificado surgió. Entonces tienes que adaptarte, eres bueno adaptándote, genial. Pero si tu innovación y tu adaptabilidad, tus competencias en cuanto a querer improvisar salen porque no planificas, entonces no importa qué tan bueno seas, ya habla mal de ti que no hayas planificado. Estos pasos que hemos visto en este módulo van a ser necesarios a la hora de trabajar el reclutamiento y la selección. Puede que el resultado me salga mal porque falló en una de las partes. Hay una posibilidad de que pase eso. Pero si yo planifico mal, entonces podría arriesgarme tentativamente a decir que si sale bien, fue por azar. No por ti, fue por azar. Porque no planificaste que así iba a salir. Improvisaste sobre la marcha. Y ahí te pudo salir cualquier cosa. Y nosotros como profesionales no podemos permitirnos ello. Es por eso que en el siguiente módulo, en el módulo del día de mañana, vamos a ver correctamente cómo es el cronograma para planificar esto, esquematizarlo adecuadamente, y ya nos ponemos un poquito más fuera de la teoría y nos ponemos en la práctica de cada una de las etapas. Y vamos a empezar a ver un poquito más, a ver casos prácticos. Les solicito y les recomiendo, si tienen alguno de ustedes algún caso que quieran evaluar o que quieran saber qué se haría en este caso, bajo esta circunstancia, lo traigan presente para comentarlo también. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, de mi parte, agradecerles y eso sería todo por esta ocasión. Nos veríamos el día de mañana. Aquí estoy dejando mi correo electrónico por si es que algunos tuvieran alguna duda, entonces me la pueden escribir y yo encantado de responderles, por supuesto. Le doy pase a las moderadoras para que puedan hacer el cierre de la sesión y les dejo una vez más ahí mis datos para cualquier cosa. Muchísimas gracias a todos y el día de mañana estaríamos retomando. Adelante, Milagros. Muy bien, gracias. Agradecemos a nuestro ponente, ex psicólogo Samuel Fernández Saldaña, y también a los asistentes por su participación. A su vez, queremos invitarlos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en Facebook y también en Instagram como Main Group Capacitaciones. Recordarles también que todo el material y las grabaciones de la sesión, así como la evaluación del módulo 1, se encuentran en la plataforma Classroom para que pueda ser consultada en el momento que ustedes prefieran. El día de mañana hablaremos sobre el segundo módulo, el módulo 2, Proceso Integral de Reclutamiento del Personal. Gracias y buenas noches.